Vamos a ver valvulopatías. Valvulopatías son todo lo que se refiere a alteraciones de las válvulas cardíacas. Tenemos cuatro válvulas, dos auriculoventriculares y dos sigmoideas. Nosotros nos vamos a referir aquí a las alteraciones valvulares de tipo inflamatorio causadas por la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad infecciosa inicialmente e inflamatoria en el corazón que produce alteraciones de dos tipos, insuficiencia o estenosis. La fiebre reumática no es ya una enfermedad tan frecuente en nuestro medio, es una enfermedad de la pobreza, podríamos decir, de las personas que no tienen condiciones de vida adecuadas, porque influye el aspecto de alimentación, el aspecto de tener los medios adecuados para cubrirse del frío, por ejemplo, y tener una casa o una vivienda donde existan las condiciones adecuadas para vivir en el sentido de que no haya hacinamiento, ¿no? Y que haya los respectivos medios para poder vivir. Se presenta, por supuesto, más en los niños. Entonces, vamos a ver fiebre reumática, pero hay también otras lesiones como las valvulopatías de tipo esclerótico en las personas mayores y otras valvulopatías también, ¿no? No solamente de tipo inflamatoria. Nosotros vamos a ver la parte inflamatoria y vamos a ver solamente las válvulas del lado izquierdo del corazón, es decir, la válvula mitral y la válvula aórtica, porque no hay tiempo y que generalmente son fisiopatológicamente parecidas a las alteraciones, aunque las causas no siempre. En el lado derecho son más de tipo congénita y en el lado izquierdo son más de tipo adquirida, las alteraciones de las válvulas. Dicho esto, ¿sí? Doctor, disculpe, Excuse me, sorry. ¿está pasando la foto? Ya, allora, Gracias, doctor. grazie, doctor. Muito bem. Entonces podríamos decir esta definición. Digo, podríamos decir porque ustedes saben, depende del autor, del que hace doctrina en el sentido de medicina, ¿no? No en derecho, va a hacer su propia definición. Pero los aspectos más profundos generalmente coinciden. Es un proceso inmunitario sistémico. ¿Qué quiere decir? Es una reacción inmunitaria del organismo y es sistémico porque es general. Es una secuela de infección estreptocócica hemolítica de la faringe. Es una secuela, quiere decir de que es una consecuencia de una infección generalmente faríngea. Las infecciones son causadas siempre por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de la clasificación de Lancet Field. Las infecciones epidérmicas no se relacionan con fiebre reumática en general. Quiere decir que el estreptococo también está presente en la piel, dando alteraciones de tipo forúnculos, por ejemplo. Y acá en nuestro medio le decimos carachas. Fiebre reumática. Fiebre reumática, entonces, es una enfermedad inmunitaria que causa alteraciones en algunos órganos, en este caso el corazón, pero también causa alteraciones a nivel de las articulaciones grandes, quiere decir, en los tejidos blancos y a nivel del cerebro. Son esos tres tejidos que sufren las alteraciones por estas secuelas de la fiebre reumática producidas inicialmente por una reacción autoinmune de una infección estreptocócica faríngea. Esa es mi definición. Muy bien.
Y entonces aquí tenemos una imagen donde vemos la orofaringe congestionada. No quiere decir que todo el que tenga una faringitis o amigdalitis va a tener fiebre reumática. No es así. Vamos a ver cuál es la epidemiología de la enfermedad para saber quiénes son los que se enferman más frecuentemente. Pero es importante ya que tengamos presente, me olvidaba de que también en la piel van a haber manifestaciones, pero que no van a tener gran repercusión en el sentido de la morbilidad de la persona. Van a ser pasajeras. Lo que va a dejar secuela va a ser el aspecto de lesiones cardíacas y en el cerebro, porque las articulaciones tampoco dejan secuelas. Secuelas. Bases para el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? Esto es epidemiología. ¿Quiénes se enferman? Incidencia máxima entre 5 y 15 años. Quiere decir que entre los 5 y los 15 años de edad, la enfermedad es frecuente. Hay que pensar en ella. Dos, diagnóstico basado en los criterios de Jones o Jones y confirmación de infección estreptocócica. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? No existe ningún síntoma o signo patognomónico que nos permita decir signo de tal, signo del doctor Gandarilla igual fiebre reumática. No existe. Solamente les digo esto para que se recuerden, ¿no? Se recuerden de que no existe un signo ni síntoma patognomónico. Entonces, para diagnosticar hay que tener presente los criterios de Jones y evaluarlos y sacar conclusiones. Puede afectar la válvula mitral en forma aguda y rara vez lleva a insuficiencia cardíaca. ¿Por qué insiste solamente en la válvula mitral? Porque es la que más se va a enfermar. Y, por supuesto, si es un cuadro agudo, se va a afectar en forma aguda. Rara vez lleva a la insuficiencia cardíaca. Son raros los casos graves que van a manifestarse con signos de insuficiencia cardíaca. Consideraciones generales. Los signos de fiebre reumática pueden iniciarse de 2 a 3 semanas después de la infección o antes. Rara antes de los 4 años y después de los 40. Los signos de fiebre reumática pueden iniciarse 2 a 3 semanas después de la infección o antes. Quiere decir de que la infección puede no dar ninguna secuela, pero hay algunas infecciones. Generalmente se va a enfermar las personas que más frecuentemente enferman de faringitis, por supuesto. Aunque enferma una vez al año, tiene menos probabilidad. Y por supuesto, relacionado con la edad a la que se enferma más, relacionado con la vida de estos niños, en especial que andan descalzos, que en la época fría no tienen un cobertor adecuado para no sentir frío y que la alimentación también no es la más adecuada, esos son los que están más propensos a enfermar. Antes de los 4 años es rara y después de los 40 años. Quiere decir que si una persona tiene 50 años, nunca tuvo fiebre reumática, es difícil que tenga. Y yo veo a veces que piden exámenes, ¿no? Asto, por ejemplo, que puede ser para otra cosa, ¿no? Pero no tiene sentido. Tanto porque Streptococo no va a dar casi otras enfermedades graves. Es raro. Más el estafilococo. Entonces, a los 50 años le piden asto. Difícil. Difícil y porque sabemos de que es rarísimo. En el sentido, en el sentido de que no va a haber en general una infección aguda o el evento inicial de fiebre reumática. El que ya tuvo fiebre reumática, por supuesto que puede tener otras crisis posteriores, por supuesto. Por supuesto en el sentido de especialmente si son secuelas cardíacas, ¿no?
o si son manifestaciones articulares, también puede tener, porque ya tuvo fiebre reumática, entonces queda, digamos, más sensible a tener nuevamente los ataques de fiebre reumática. La carditis y la valvulitis reumática pueden ser de resolución espontánea o llevar a enfermedad valvular lentamente progresiva. No todos los que enferman de una carditis van a tener alteraciones posteriores del corazón. Algunos van a pasar rápidamente la enfermedad y va a quedar sin ninguna secuela. Entonces, es poco el porcentaje de personas que quedan con secuelas cardíacas. Y eso va a dar lugar, por supuesto, a trastornos posteriores del funcionamiento del corazón. Consideraciones generales: la lesión es una reacción granulomatosa perivascular con vasculitis. La lesión que produce la fiebre reumática es una reacción granulomatosa perivascular con vasculitis, por ejemplo, en la válvula, ¿no? Quiere decir que hay una reacción inflamatoria. La válvula mitral no se ha encontrado ninguna bacteria en las válvulas lesionadas. Quiere decirle que eso confirma de que es un cuadro inmunológico. El organismo reacciona contra sus propios tejidos y produciendo un proceso inflamatorio que más bien va a causar más daño. La válvula mitral es atacada en el 75-80% de los casos, rara vez sola, la tricúpide pulmonar en menos del 5%. Entonces, la mitral es la que más se afecta y se dice muchas veces, no se dice. La aorta por vecindad se afecta frecuentemente con la mitral. Lo que digo que se dice es que cuando la tricúspide se afecta, generalmente también se va a afectar la mitral. Dicen también, ¿no? No he visto ningún caso, por eso digo dicen los libros. La pulmonar se afecta en menor proporción. Aquí una imagen de lesiones articulares, la tétrada de Celso, que ustedes recuerdan, fisiopatología de la inflamación, tétrada de Celso, tumor, calor, rubor y dolor. Y aquí son manifestaciones eh, dérmicas y nódulos en las manos. Datos clínicos, criterios de Jones. La presencia de dos criterios mayores, uno mayor y dos menores, establece el diagnóstico. Eso es diagnóstico de fiebre reumática. Presencia de dos criterios mayores, uno mayor y dos menores, establece el diagnóstico. Entonces tenemos que ver inmediatamente cuáles son esos criterios para aprenderlos y poder hacer diagnóstico. Criterios mayores. Uno, carditis. ¿Qué es carditis? Inflamación de las tres capas del corazón: peri, mio y endo. Más frecuente en niños y adolescentes. Los criterios de carditis son: ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en personas mayores es raro que se produzca carditis. En los niños y adolescentes más frecuente. ¿Cuáles son los criterios para diagnóstico de carditis? Pericarditis. ¿Cómo se diagnostica? Frote pericárdico generalmente. Cardiomegalia. Diagnóstico clínico, ¿no? Antes se hacía en la clínica, por ejemplo, se hacía la percusión para ver el tamaño del corazón. Un poquito difícil. Pero ahora con choques de la punta y todo eso, puede uno decir, si el corazón no está empujado por algún derrame, hacia la izquierda se puede decir, y si está por debajo del quinto espacio intercostal, uno puede decir de que el corazón está grande. Cardiomegalia, entonces, diagnóstico clínico por la radiografía de tórax, sí, podemos ver el área cardíaca, por el ecocardiograma mejor. Tercero, insuficiencia cardíaca congestiva, derecha o izquierda, o global. Derecha o izquierda global. En este caso tendría que ser más izquierda, porque la lesión está en el lado izquierdo, o sea, inicialmente izquierda, como ya habíamos dicho también. Cuatro, soplo de regurgitación mitral o aórtica y dilatación del anillo valvular como simalulitis. Cuatro, soplo de regurgitación mitral. Entonces, lo que es más expresivo como
en la parte clínica, en las valvulopatías, todas son los soplos. Por eso se dice que hay circunstancias en que el médico ausculta a un paciente, escucha un soplo y el paciente nunca sintió ningún síntoma. Por eso se dice de que el diagnóstico es más por los signos que los síntomas inicialmente. El médico que sabe auscultar va a escuchar un soplo y ese soplo lo tiene que interpretar. ¿En qué lugar? ¿Es patológico o es fisiológico? De ahí que entonces pueda hacer diagnóstico sin que el paciente todavía tenga idea de que está enfermo del corazón. Entonces, soplo de regurgitación mitral cuando hay insuficiencia mitral o aórtico cuando hay insuficiencia aórtica. Generalmente dilatación del anillo valvular con o sin valvulitis. Quiere decir de que el corazón cuando se dilata, dilata el anillo, como ya vimos en insuficiencia cardíaca, hay que recordar eso. ¿Y por qué soplos de regurgitación dice inicialmente y por qué no de estenosis? Porque inicialmente son de regurgitación, porque la válvula, en este caso, todavía no tiene alteraciones directas como en la estenosis. Aquí la válvula solamente está normal en el sentido de que todavía tiene movimientos normales, pero ya está inflamada. Solamente que ella deja pasar sangre en el retorno porque se dilató el corazón, se dilató el ventrículo izquierdo, y entonces el anillo donde está inserta la válvula se distendió y la reja que es la válvula se separó y dejó un espacio. Por ese espacio retorna la sangre a la aurícula izquierda. Por eso dice soplo de regurgitación mitral y en la aorta es lo mismo, dilatación también del anillo. La válvula todavía tiene una función buena, digamos. ¿Por qué? Porque se abre y se cierra. Pero como ya no puede coaptar bien, porque está dilatado el anillo, entonces hay una insuficiencia mitral. Eh, con el tiempo, por supuesto, y eso porque eso es la parte aguda, ¿no? Con el tiempo se va a producir una fibrosis de la válvula y eso va a dar lugar ya a una estenosis. Criterios mayores seguimos eritema marginado y nódulo subcutáneo. El eritema marginado es ese que vimos en la parte del tórax y el abdomen, en la interior imagen. Eritema marginado y nódulos subcutáneos, que se producen generalmente en las manos. Son máculas, que son máculas, manchas rápidamente crecientes que toman la forma de anillos con centros claros, a veces elevadas, confluentes o no, transitorias o persistentes. Estas manchas o máculas tienen un tiempo y después desaparecen, no dan ninguna secuela. Criterios mayores seguimos la Corea de Sydenham. Corea de Sydenham. Movimientos coreoatetóxicos involuntarios, principalmente de cara, lengua y extremidades superiores. Puede ser la única manifestación. Las niñas afectan más. Shadow en adultos. 3% de los casos hacen como complicación de la fiebre reumática Corea de Sydenham. Yo he visto 3 casos desde que yo estudio medicina. Cuando estaba estudiando en la cátedra de neurología vi 2 y después en el San Juan de Dios vi 1, o no sé, en el hospital de niños tenía que ser. Son movimientos involuntarios de las manos y de la cara, ¿no? Como haciendo el sistema de mímico de las personas sordomudas.